Bueno, continuando con los tutoriales, en este tutorial voy a enseñar cómo conectarme a TMS Web Core con SQL Server. Entonces, para eso, lo primero que hice, voy a utilizar estos componentes. Es decir, que para instalar este componente que está aquí, el Xdata, primero hay que tener instalado el TMS Package. Es decir, hay que tener estos dos instalados, este y este que está aquí, hay que tenerlo instalado. Es decir, que cuando vayas a instalar el Xdata, él te va a decir primero que instales este, ¿ya? Y por ejemplo también para poder instalar el Aurelio, TMS Aurelio, también hay que tener instalado el TMS Fit, ¿ya? Entonces, ya después de instalado, yo vine aquí al IDE. Eso es lo primero que voy a hacer antes de conectarme, porque TMS Web Core no te permite conectarte directo a una base de datos, hay que hacerlo con otro. Es decir, TMS Web Core, primero lo que voy a hacer es conectarme a la base de datos a través de este componente Xdata. Entonces voy a marcar el segundo que está aquí, este Xdata BCL Server. ¿Ves? Me voy a conectar. Eso lo primero que voy a hacer es crear un proyecto. Entonces él automáticamente me va a crear aquí como si fuera como un SAN y esas cosas que uno hace a la hora de conectarse. Entonces, por ejemplo, si yo ejecuto el programa, para que tenga una idea de lo que quiera hacer el server B, por ejemplo, si yo vengo aquí, él me crea aquí una, una, una URL y yo vengo aquí, por ejemplo, a un navegador y copio esto aquí y doy enter, ya me está, ¿ves? Es decir, que está listo para recibir valores, ¿ves? Entonces, ya teniendo eso, ya yo cojo lo paro aquí, ¿ves? Y voy a trabajar. Vengo aquí, él te crea, ¿ves? Dos clases. Entonces, ¿qué voy a hacer primero? Lo primero que voy a hacer es coger un, un Faraday Connection, es decir, voy a coger este y este lo voy a conectar al SQL Server. Entonces voy a doble clic aquí, aquí voy a seleccionar MS SQL, aquí voy a seleccionar el nombre de la base de datos, por ejemplo, voy a tener aquí, voy a poner la base de datos que tengo aquí, voy a tener esta base de datos, voy a poner aquí un usuario, voy a poner la contraseña que tengo ahí local a ese servidor y voy a seleccionar voy a seleccionar el SQL Server. ¿Ves? Ahora, una cosa importante, cuando ustedes den clic aquí y no aparece nada, es porque no tienen el SQL abierto. ¿Entiendes? Si ustedes tuvieran, si el SQL no estuviera abierto eh, y vienes aquí, no te va a salir nada. Entonces es muy importante que tengan el SQL abierto para que tengan ya la lista aquí de servidores SQL que tienes instalado en la máquina. Y o si no aparece, van a tener que venir aquí, por ejemplo, desconectarse y volverse a conectar y coger y copiar esta cadena de conexión y ponerla aquí, ¿ya? Que es la misma que aparece aquí. Es decir, copiar y pegar, ¿ya? La tienen aquí, que es lo mismo que está aquí. Eso es lo que tienen que hacer. Entonces, si probamos, decimos acá, dice que la conexión fue correcta. Entonces, ya teniendo esa conexión, al Lomprón, vamos a quitarle, vamos a ponerlo falso. A partir de ahí, ya teniendo esa conexión, lo que podemos hacer es llegar aquí, ¿ve? Vamos a este que dice Aurelio, por eso tienen que tener esos componentes que enseñé ahí instalados. Vamos aquí a Aurelio y damos clic derecho y lo primero que hacemos es usar una conexión existente. Él automáticamente me va a detectar FD Connection y ya todo seleccionado ahí. Entonces damos OK. Luego de tener eso, el otro paso es clic derecho, generar entidad. Es decir, que él ahí se me va a conectar a la base de datos. Entonces, es decir, se me va a conectar a la base de datos, que yo tengo aquí, ve, a esta base de datos que yo me conecté, y él me va a mostrar todas las tablas que tiene esa base de datos, como vemos aquí. Entonces, por ejemplo, yo voy a desmarcar todas y nada más voy a seleccionar una. Solo lo voy a hacer para que ustedes vean cómo que se hace, ¿no?
para que el proceso sea un poquito más rápido. Entonces, doy OK y él automáticamente me va a conectar esta parte de aquí. Ahora, muy importante, ya teniendo la conexión y ya conectándome ya al servidor, a una tabla, yo voy a ver aquí donde dice Equidata Server. Y en Equidata Server yo tengo aquí una URL de base, que es la URL que cuando yo compilo aquí, es la que me va a salir aquí. Pero ahora, ¿cómo yo cambio esa URL? Un ejemplo, yo vengo aquí y yo no quiero decir, me voy a conectar por el puerto 80 y yo voy a poner el nombre que yo quiera aquí. Por ejemplo, voy a poner Disoft, ¿ya? Yo voy a poner Disoft. Ahora, ya después que yo ponga Disoft aquí, después de yo poner aquí Disoft, yo voy a venir aquí a donde está, cuando yo instalé el componente, el Praxel, este que está aquí, cuando yo lo instalo, ve que se instala, ve, si vengo aquí a editar, está en documento, TSM Core, aquí yo abro, voy a BIM y aquí, este servicio que está aquí, yo lo voy a ejecutar. Y aquí es donde yo voy a venir y voy a agregar esto que yo puse aquí. Es decir, yo voy a venir aquí, voy a copiar esto y le voy a dar permiso para que me pueda abrir esa configuración. Yo lo pego y aquí tú seleccionas los permisos, el usuario y esas cosas, ven, la red y esas cosas. Doy OK y ya él automáticamente me lo va a poner aquí. ¿Ve? Es decir, me lo va a poner aquí. Eso es lo que tienen que hacer cuando den, para que puedan usar la URL que ustedes quieran, ¿ve? La configuración que ustedes quieran. Ya teniendo eso, por ejemplo, ya teniendo eso, si compilamos, por ejemplo, si compilamos, y yo vengo aquí, ve, ya cojo ya el que yo quiero y doy copiar y voy aquí al navegador y pego, ya me está diciendo que ya recibió un valor, es decir, que ya recibió la tabla área. Por ejemplo, si yo quiero ver la tabla área, doy enter y me dice que no tengo permiso. A ver, ¿qué quiere decir esto? Es decir, que no tengo permiso para ver esa tabla. ¿Cómo se resuelve ese problema? Si yo vengo aquí, es decir, yo vengo aquí, yo con paro, ¿ve? Doy esto, cierro y vengo aquí al programa y entonces aquí viene, ¿ve? Permiso. Viene eso aquí de permiso. ¿Qué quiere decir esto? Que aquí tú puedes decirle que esto es global, que tú vas a tener permiso para listar, para get, insert y esas cosas, ¿ves? Entonces, eso es global. Si tú lo quieres hacer, aquí voy a poner que yo quiero listar la tabla área, ¿yo? Ahora, pero si tú lo quieres hacer individualmente para cada tabla, tú vienes aquí, y tú dices, yo quiero que la tabla área nada más tenga permiso para modificar, ¿ya? Y entonces así sucesivamente tú vas parametrizando cada tabla como tú quieres que hacerlo, que te inserte, es decir, lo vas haciendo particularmente para cada tabla. Pero bueno, por ahora lo vamos a hacer general. Ve, yo marco aquí que yo quiero listar. Entonces, si vuelvo a compilar el programa, si yo vuelvo a compilar el programa aquí y vengo aquí y refresco, ve, ya automáticamente me muestra aquí en un formato JSON, ve, me muestra aquí todos los valores que tiene, ve, la tabla área, ¿ya? Es decir, que son todos los valores que yo tengo aquí, ¿ya? Todos los valores que yo tengo aquí, me lo mostró aquí. Ahora, a partir de ahí, ¿cómo mostramos eso en TMS Web Core? Entonces, lo primero que tenemos que hacer, ya teniendo esa información, ahora, para trabajar con TMS Web Core hay que dejar el programa ejecutándose, es decir, ejecutándose. Entonces, ¿qué hago? Vengo aquí, doy clic derecho y digo adicionar un proyecto. Vengo aquí a TSM Web Core y adiciono aquí esta aplicación que tengo aquí, TSM Web Core Application. Entonces, doy OK y él aquí me va a adicionar un proyecto de TSM Web Core junto con el que estoy haciendo ahora. Ahora, miren, muy importante esto aquí. Ahora, lo que yo hago aquí? Lo primero que voy a hacer es poner un Equidata Connection, es decir, que me voy a conectar a una URL, ¿ya? Que es la URL que tenemos allí. Voy a poner también un Xdata
dataset, ¿ya? Y también voy a poner un data source, es decir, voy a poner un web data source. Ahora, ¿qué vamos a hacer aquí? Muy importante esto aquí. ¿Qué vamos a hacer esto aquí? Aquí lo que vamos a hacer es el data source, lo voy a conectar ¿a quién? Al Xdata Dataset, ¿ves? A Xdata Web Dataset. El web Xdata Web Dataset yo lo voy a conectar a la Connection esta que discúlpeme, al Web Connection, al Xdata Connection. Ahora, este Xdata Connection yo lo voy a conectar ¿a quién? A la URL esta que yo tengo aquí. Ya, esa URL que yo tengo aquí es la que yo voy a conectarme a ella, pero solo la base, no la entidad, solo la base, ve la general. Yo me voy a conectar a ella. Pero es muy importante, tienen que tener el Xdata, el servidor corriendo para poder hacer eso, ¿ya? Entonces, ¿qué voy a hacer aquí? Aquí le voy a dar connection true, es decir, que lo voy a dejar conectado. ¿Para qué? Para que cuando yo venga aquí a Xdata Web, donde dice aquí nombre de la entidad, yo pueda seleccionar la tabla área, ¿ya? La tabla área. Entonces, ya teniendo esa conexión, y yo vengo aquí, por ejemplo, y pongo un dbgris, por ejemplo, voy a poner un dbgris aquí, y este dbgris, por ejemplo, este dbgris, que ven aquí, yo lo voy a, este dbgris, yo lo voy a conectar ¿a quién? Al datasor que tengo aquí, ¿ya? Entonces, si ahora, por ejemplo, estamos aquí y compilamos, vamos a compilar eso, muy importante eso. Vamos a compilar ahora el TCM Web Core a ver qué sale. A ver qué sale. Ya, perfecto. Ya me sale aquí. Ahora, quiere decir que me salió este error. ¿Qué quiere decir este error aquí? Que no está encontrando el permiso para yo poder conectarme. ¿Cómo se resuelve este error? ¿Ya? ¿Cómo se resuelve este error? Este error, ¿qué hago yo? Lo primero que tenemos, cuando dan esos errores, que es de la parte, esta que está aquí, tenemos que parar el servidor y cerrarlo, ¿ya? Eso es lo primero que tenemos que hacer. Entonces, vamos a venir aquí al Xdata para resolver ese error. Damos clic derecho y aquí donde dice Manage Builder de lista, aquí es donde vamos a resolver ese error. Damos clic, ¿ves? Adicionamos uno y decimos que vamos a seleccionar el core, es decir, que este es el que yo selecciono para conectarme a la base de datos con usuario y contraseña. Este es el que tenemos que seleccionar, ¿ya? Entonces, marcamos este aquí, es decir, que vamos a usar el Data Server Core para conectarnos con el usuario y la contraseña a la base de datos, ¿ya? Ya teniendo eso, vamos aquí primero al proyecto, a este proyecto, dame doble clic. Cuando tú das doble clic arriba del es decir, doy doble clic arriba de este para ejecutarlo. ¿Ves? Yo lo ejecuto. Ya después de ejecutado, vuelvo a dar doble clic aquí. Ahora, ¿qué me faltó aquí? ¿Qué me faltó aquí? Ya después teniendo la conexión con este que está aquí, este conectado a la entidad y este conectado al Xdata Dataset y el dbgris conectado aquí, lo que falta es venir aquí, venir aquí al evento on connector y decir aquí Xdata, ya, Xdata del dataset.load, es decir, que me cargue los datos de área, ya, hay que hacer eso. Entonces, compilando ahora el TCM Web Core, compilándolo. Ya automáticamente aquí ya, ¿ve? Me sale aquí ya la información de la base de datos. Entonces, ¿qué más se puede hacer aquí? Por ejemplo, que ya eso lo voy a hacer en otras aulas. Aquí lo que podemos hacer, por ejemplo, si cogemos aquí,
Si cogemos aquí, es si cogemos aquí el dataset y adicionamos aquí todos los campos, es decir, que a partir de aquí, por ejemplo, podemos hacer, por ejemplo, un CRU, podemos aquí hacer un CRU del sistema, ¿ves? Podemos hacer un CRU del sistema, podemos poner aquí sí, podemos poner un navegador aquí, ¿ves? Este navegador lo asociamos al data source, y si por ejemplo compilamos, si compilamos ya tenemos aquí ya, podemos ir pasando, y a partir de aquí podemos hacer insert, podemos hacer eliminar y esas cosas. Bueno, eso ya lo mostraré en otro video de cómo hacer ya trabajar con TSM Web Core ya conectado al servidor. Entonces lo más importante de esto es para que vean cómo uno se conecta, y siempre es importante ya cuando estén trabajando en la parte ya del TSM Web Core, tienen que tener el servidor ejecutándose, ¿ya? Entonces cualquier duda ahí me escriben en los comentarios. Ya nos vemos en el próximo video.